Hay lugares donde la vida no comienza con esperanza, sino con una advertencia silenciosa. Donde cada amanecer puede ser el último y cada decisión separa la existencia del olvido. El Serengeti es uno de ellos, y lo que ocurre aquí cambiará tu forma de mirar la supervivencia. A veces me pregunto si realmente entendemos lo que significa estar vivo. No sobrevivir, no existir, vivir de verdad. Esa pregunta me acompañó desde el primer instante en que puse los pies, aunque solo fuera con la mirada en el corazón del Serengeti, porque aquí nada parece hecho para tranquilizarte. El horizonte es demasiado amplio, el silencio demasiado tenso y el viento no trae calma, trae advertencias. Recuerdo haber pensado, ¿cómo puede un lugar tan hermoso sentirse tan inquietante? Frente a mí se extendía una sabana interminable dorada por el sol, aparentemente inmóvil. Pero esa quietud no era paz, era espera. Cada brizna de hierba parecía esconder una intención, cada sombra parecía observar. Y en ese instante entendí algo. En el Serengeti no existe el descanso absoluto. Solo hay pausas entre un peligro y el siguiente. Mientras observaba, otra duda empezó a tomar forma en mi mente. Una duda que no tenía que ver con animales, sino con la vida misma. ¿Qué es lo que mantiene en pie a un mundo tan duro como este día tras día, año tras año, durante miles de generaciones? Aquí cada amanecer no anuncia esperanza, anuncia una prueba. El comienzo de una nueva contienda entre quien caza y quien huye, entre quien resiste y quien cae. Y lo más inquietante es que nadie parece cuestionar esas reglas. No hay rebeldía, no hay injusticia, solo aceptación. Al principio confieso que miraba este lugar con los ojos equivocados. Como muchos pensaba que el Serengeti giraba en torno a los depredadores, a los rugidos del león, a la velocidad imposible del guepardo, a las mandíbulas que deciden destinos en segundos. Creía que todo estaba organizado alrededor de la caza de la muerte visible, del momento espectacular. Pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que esa era solo la superficie. Porque detrás del ruido, detrás de la persecución, existe algo mucho más silencioso. Algo que no se impone con fuerza, sino con constancia. Algo que no se anuncia, pero sostiene todo lo demás. Mientras el sol ascendía y el aire comenzaba a vibrar por el calor, me descubrí a mí mismo guardando silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que este lugar no pedía explicaciones. Pedía atención. Pedía respeto, pedía que dejáramos de mirar buscando espectáculo y empezáramos a mirar buscando sentido. El Serengeti no es cruel. Eso fue otra idea que tuve que desaprender. La crueldad implica intención. Aquí no la hay. Aquí todo ocurre porque debe ocurrir. Porque así se mantiene el equilibrio, porque incluso la muerte tiene un propósito que va más allá del instante en que sucede. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que terminó de atraparme. Si este mundo es tan implacable, ¿por qué no colapsa? ¿Por qué, a pesar de la sequía, del hambre, de los depredadores, de las migraciones imposibles, la vida insiste?
¿Qué fuerza invisible mantiene unido este sistema? No encontré la respuesta en un solo animal, ni en una sola escena. La respuesta comenzó a revelarse poco a poco, en gestos mínimos, en una mirada alerta en un grupo que no se dispersa en una decisión silenciosa de no retroceder. Acompáñame, no para aprender datos ni para catalogar especies, sino para observar juntos, para detenernos donde normalmente pasaríamos de largo, para entender que en este paisaje indómito, sobrevivir no siempre significa correr más rápido o atacar primero. A veces sobrevivir significa algo mucho más profundo. Este viaje por el Serengeti no es una lección, es una conversación. Una que quizá también nos diga algo sobre nosotros mismos. Y si sientes, aunque sea por un momento, que estas preguntas también resuenan en ti, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y caminemos juntos por este mundo salvaje. No prometo respuestas fáciles, solo la honestidad de mirar la naturaleza tal como es y dejarnos cambiar por ella. Y mientras avanzaba en este viaje, entendí que para seguir primero, tenía que cuestionar aquello que siempre había dado por cierto. Durante mucho tiempo creí, como casi todos, que el corazón del Serengeti latía al ritmo de los depredadores, que todo giraba alrededor de ellos, de sus rugidos al amanecer, de sus carreras explosivas, de la tensión que dejan en el aire cuando aparecen. Pensaba que entender este lugar era entender cómo cazan, cómo matan, cómo dominan. Así que empecé por ahí. Observé a los leones durante horas inmóviles, entre la hierba alta fundidos con el color de la sabana, como si fueran parte del paisaje. Desde lejos parecen estatuas símbolos de poder absoluto. Pero cuando uno se queda el tiempo suficiente, empieza a notar otra cosa. La espera interminable, el cálculo constante, el desgaste invisible. Cada cacería no es una demostración de fuerza, es una apuesta. Y muchas veces una apuesta que se pierde. Vi intentos fallidos, emboscadas que se rompen por un segundo de error, presas que escapan por centímetros. Y algo que rara vez se menciona: el cansancio, el hambre que no se sacia, el riesgo de acercarse demasiado a un animal que puede herirte de gravedad. En esos momentos, el león deja de parecer invencible. Se vuelve vulnerable, demasiado real. Luego apareció el guepardo, el relámpago de la sabana. Su sola presencia impone silencio. Todo en él parece diseñado para un instante perfecto: músculos tensos, mirada fija, un cuerpo preparado para liberar una velocidad que desafía lo imaginable. Cuando corre el mundo, se reduce a una línea recta entre la vida y el fracaso. Pero ese instante dura poco, demasiado poco. Si la presa resiste unos segundos más, si logra un giro inesperado, todo termina. El guepardo se detiene, jadea, renuncia. No por cobardía, sino porque su propio cuerpo se lo exige. En ese silencio posterior, entendí algo incómodo. La velocidad no garantiza nada. Es poderosa, sí, pero frágil. Depende de condiciones exactas que rara vez se repiten. Y aun cuando logra derribar a su objetivo, el triunfo no está asegurado. He visto cómo, tras una persecución perfecta, aparecen sombras desde los costados. Hienas, leones, chacales.
El esfuerzo de uno se convierte en el botín de otro. Aquí ganar no siempre significa quedarse con lo ganado. Eso me hizo detenerme, porque si incluso los cazadores más eficientes fracasan con tanta frecuencia, ¿por qué seguimos creyendo que ellos son el eje de todo? Las hienas manchadas fueron las siguientes en romper mis ideas preconcebidas. Siempre escuché hablar de ellas como oportunistas, como carroñeras sin honor. Pero observarlas de cerca cambia la historia. No se rinden, caminan kilómetros enteros, bajo la noche, persiguiendo hasta que la resistencia del otro se quiebra. No destacan por la elegancia ni por la fuerza bruta, sino por algo más incómodo de aceptar: la perseverancia. Mientras otros descansan, ellas siguen. Mientras otros fallan y se retiran, ellas insisten. Y cuando finalmente se alimentan, aprovechan todo. No dejan restos, no desperdician. En un mundo donde nada es seguro, esa capacidad de adaptación es una forma de inteligencia que rara vez reconocemos. Poco a poco, empecé a sentir que algo no encajaba con la historia que yo mismo me había contado. Si los depredadores eran tan centrales, ¿por qué el Serengeti no se sentía dominado por ellos? ¿Por qué, a pesar de su presencia constante, la vida seguía fluyendo en todas direcciones? Miré de nuevo el paisaje, las manadas en movimiento, los grupos que se reorganizan tras cada amenaza, los silencios que preceden a la acción, pero también los que vienen después, cuando todo continúa como si nada hubiera ocurrido. Y ahí apareció una idea incómoda pero reveladora. Tal vez la caza no sea el centro de este mundo. Tal vez sea solo una parte visible de algo mucho más grande. Porque por cada persecución hay cientos de decisiones invisibles: cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo mantenerse juntos. Por cada muerte hay una red de vidas que se ajusta, que aprende, que se reorganiza. El Serengeti no gira alrededor del ataque, sino alrededor de la respuesta. Esa comprensión cambió mi forma de mirar. Dejé de buscar solo el momento espectacular, el instante violento, y empecé a prestar atención a lo que sucede antes y después. A los animales que no corren, a los que no atacan, a los que sin hacer ruido sostienen el equilibrio de todo este sistema. Fue entonces cuando entendí que mi viaje no podía quedarse en los depredadores. Que si quería comprender de verdad este lugar, tenía que mirar hacia donde casi nunca se posa la cámara. Hacia aquellos que no parecen protagonistas, pero sin los cuales nada tendría sentido. Porque a veces lo que realmente define un mundo no es quien persigue, sino quien decide quedarse de pie. Y fue justo en ese momento, cuando dejé de seguir a quienes persiguen, que algo mucho más grande me obligó a detenerme. No llegó con ruido, no llegó con velocidad, llegó con peso. A lo lejos, el suelo empezó a vibrar, de una manera distinta, casi imperceptible al principio, como si la sabana respirara más hondo. Levanté la vista y los vi avanzar lentamente, recortados contra la luz dura del mediodía. Elefantes. No uno ni dos, sino una familia entera moviéndose como una sola voluntad. Confieso que durante años los había visto como simples gigantes tranquilos. Presencias imponentes sí, pero secundarias. Animales que pasan, comen, se van. Nada más lejos de lo que estaba a punto de entender. Me quedé observándolos en silencio.
no porque no tuviera preguntas, sino porque sentí que cualquier palabra podía romper algo. Cada paso que daban parecía medido consciente. No había prisa, no había nerviosismo y sin embargo tampoco había descuido. Era como si cada uno supiera exactamente dónde estaba y por qué. En el centro del grupo avanzaban las crías torpes, aún aprendiendo a coordinar sus movimientos. A su alrededor, los adultos formaban una barrera viva, no un círculo rígido, sino una estructura flexible que se ajustaba con cada obstáculo del terreno. Aquello no era casualidad, era memoria en acción. Mientras los seguía con la mirada, una idea empezó a incomodarme. ¿Desde cuándo la verdadera fuerza se manifiesta sin necesidad de demostrarla? Porque los elefantes no parecían dominar el entorno imponiéndose, sino sosteniéndolo. Arrancaban ramas, abrían senderos, removían la tierra seca hasta encontrar agua. Donde pasaban, algo cambiaba. No destruían por capricho, transformaban. Y en ese gesto lento y constante daban forma a la vida de innumerables especies que jamás los verían de frente. Entonces ocurrió algo que tensó el aire. Desde la distancia, casi invisibles entre la hierba, percibí movimiento. Un grupo de leones observaba. No atacaban, medían, calculaban. La escena era inquietante porque por primera vez en mucho tiempo los depredadores no parecían dueños de la situación. Dudaban, yo también dudé. ¿Qué haría un león frente a una muralla de cuerpos que no huye? El grupo de elefantes se detuvo. No hubo pánico, no hubo dispersión. Fue una pausa breve, cargada de intención. Las hembras adultas se adelantaron apenas unos pasos, alineándose, elevando las cabezas. Las orejas abiertas, amplias, vibrando con el calor y con algo más profundo, una advertencia silenciosa. En ese instante entendí que estaba presenciando algo que rara vez se cuenta. No una persecución, no una caza, sino una decisión colectiva. Aquí no se pasa. Los leones no avanzaron, tampoco retrocedieron de inmediato. Se limitaron a observar, conscientes de que un error podía ser fatal. Porque atacar a una cría significaba enfrentarse a todas, y ninguna estrategia, por coordinada que fuera, garantizaba salir con vida. Sentí un nudo en el pecho, no por miedo, sino por respeto. Siempre había pensado que la inteligencia en la naturaleza se medía por la astucia del cazador, por su capacidad de engañar o sorprender. Pero allí frente a mí había otra forma de inteligencia, una que no necesitaba esconderse. Una que se apoyaba en el recuerdo de sequías pasadas, de rutas antiguas, de amenazas superadas. La matriarca avanzó un paso más. No cargó, no atacó. Simplemente dejó claro que estaba dispuesta a hacerlo, y fue suficiente. Los leones uno a uno comenzaron a retirarse, fundiéndose de nuevo con la sabana como sombras vencidas por la luz. El silencio que quedó después fue distinto. No era la tensión previa al ataque, era una calma densa cargada de significado. Como si la tierra misma hubiera sido testigo de algo importante. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mientras el grupo retomaba su marcha, sentí que algo dentro de mí se reordenaba. Durante tanto tiempo había asociado la supervivencia con el movimiento, con la huida, con la velocidad. Pero los elefantes me mostraban otra posibilidad: permanecer, resistir.
confiar en la fuerza del grupo y en la experiencia acumulada. Pensé en las crías nacidas tras casi 2 años de gestación, protegidas no solo por su madre, sino por toda una red de cuidado compartido. Pensé en la paciencia que exige una vida así, en los ciclos largos, en las decisiones que no buscan el beneficio inmediato, sino la continuidad. Y me hice una pregunta que no esperaba. ¿Cuántas veces confundimos calma con debilidad? Porque en el Serengeti la calma de los elefantes no es pasividad, es certeza, es saber que no todo peligro se enfrenta corriendo, que no toda amenaza se resuelve atacando primero. A veces basta con mantenerse firme y dejar claro que no hay espacio para la duda. Mientras los veía alejarse convertidos otra vez en parte del paisaje, entendí que este mundo no se sostiene solo por quienes quitan la vida, sino por quienes la protegen sin hacer ruido. Por quienes recuerdan, por quienes permanecen. Y supe que si quería seguir entendiendo el verdadero pulso del Serengeti, debía buscar más respuestas en aquellos que, como los elefantes, no protagonizan la violencia, pero deciden el equilibrio. Y con esa imagen aún grabada en mí, comprendí que debía seguir mirando a quienes no parecían hechos para huir. Fue entonces cuando aparecieron los búfalos del Cabo. No llegaron con elegancia ni con misterio. Llegaron como una masa compacta densa, avanzando lentamente bajo el sol que ya comenzaba a caer. Su presencia no llenó el aire de tensión inmediata, pero sí de algo distinto, una sensación de peso, de determinación, de terreno ocupado. Los observé durante largo rato, tratando de entender qué los hacía diferentes. No eran rápidos, no eran silenciosos, tampoco parecían especialmente cuidadosos. Y sin embargo, había algo en su forma de moverse que imponía respeto. Cada paso levantaba polvo, cada resoplido parecía una advertencia no pronunciada. Confieso que al principio no los entendía. ¿Por qué avanzar así tan expuestos en un lugar donde la velocidad suele decidirlo todo? La respuesta no llegó de inmediato. Llegó cuando la hierba comenzó a moverse a los lados del grupo. Cuando los cuerpos se tensaron. Cuando las miradas dejaron de vagar y se enfocaron en un solo punto. Los leones estaban cerca. Lo supe antes de verlos. El aire cambia, se vuelve más denso, más contenido. Los búfalos también lo supieron. Pero a diferencia de otros animales, no se dispersaron. No huyeron en direcciones opuestas buscando salvarse individualmente. Hicieron exactamente lo contrario. Se cerraron. Los cuerpos se aproximaron unos a otros, formando un bloque compacto. Las crías desaparecieron en el centro ocultas tras una muralla de músculos y cuernos. Los adultos giraron lentamente presentando el frente al peligro. No había gritos, no había pánico, solo una reorganización silenciosa y firme. Me sorprendió la calma. Una calma que no negaba el riesgo, pero tampoco lo amplificaba. Los leones avanzaron, con cautela, midiendo cada paso. Un macho rezagado se convirtió en el objetivo. El ataque fue rápido, brutal. Polvo, empujones, un rugido seco. Durante un instante pensé que el búfalo caería. Que esa sería otra escena más de la sabana reclamando su tributo. Pero no cayó. Herido, sangrando, el búfalo se mantuvo en pie. Tambaleante sí, pero erguido,
Y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta describir. Sin sentir un escalofrío, el resto del grupo regresó. No huyeron, volvieron. Desde todos los flancos, los búfalos giraron y avanzaron hacia los leones. No para atacar de forma caótica, sino para presionar, para cerrar espacios, para imponer una verdad simple y contundente: aquí nadie queda atrás. Los leones dudaron. Esa duda fue suficiente. Vi cómo retrocedían, cómo medían las consecuencias de seguir adelante. Un solo golpe de esos cuernos podía ser mortal. Un error y el cazador se convertía en presa. La balanza se inclinó. Los leones se retiraron frustrados, dejando atrás una nube de polvo y un silencio espeso. Me quedé inmóvil tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Siempre había escuchado que el Serengeti pertenece a los depredadores. Pero allí frente a mí estaba la prueba de que la historia es más compleja. Los búfalos no sobreviven porque sean invulnerables. Sobreviven porque no aceptan la idea de huir como única opción. Y entonces regresó la pregunta que me había acompañado desde el principio: ¿por qué hay quienes no corren, incluso cuando el peligro es evidente? La respuesta empezó a tomar forma mientras los veía alejarse lentamente, reagrupándose, ajustando el paso al del más débil. No se trataba de valentía individual, era otra cosa. Era una confianza profunda en el grupo, en la fuerza colectiva, en la certeza de que resistir juntos ofrece mejores probabilidades que escapar solos. Pensé en lo agotador que debía ser vivir así, en el esfuerzo constante de mantenerse alerta, de proteger, de no ceder terreno. Pensé también en la dignidad silenciosa de esa elección. No hay gloria en resistir, no hay aplausos, solo la posibilidad de seguir existiendo un día más. En el Serengeti los búfalos no destacan por su velocidad ni por su astucia. Destacan por algo que rara vez celebramos: la negativa a rendirse, la decisión de mantenerse firmes incluso cuando todo invita a correr. Mientras el sol descendía y las sombras se alargaban sobre la sabana, comprendí que había encontrado una de las respuestas que buscaba. Este mundo no se sostiene solo gracias a quienes atacan primero, sino gracias a quienes, cuando llega el momento, deciden no moverse. Y en ese acto sencillo y feroz a la vez, los búfalos del Cabo me mostraron que resistir también es una forma de vencer. Y mientras la sabana recuperaba su silencio, entendí que este viaje no terminaba con la última imagen, sino con lo que cada uno se llevaba consigo. Me quedé un momento más observando el horizonte, donde la luz empezaba a suavizarse y las sombras se alargaban sin prisa. Pensé en todo lo que había visto y sobre todo en lo que había sentido. El Serengeti no me dio respuestas claras ni finales cerrados. Me ofreció algo más incómodo y más valioso, preguntas que siguen resonando cuando el ruido se apaga. Aquí aprendí que la vida no siempre pertenece al más veloz ni al más fuerte. A veces pertenece a quien recuerda, a quien se mantiene unido, a quien decide no retroceder cuando todo empuja a hacerlo. Y esa idea tan simple y tan dura a la vez fue lo que más me acompañó al cerrar este recorrido. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por haber caminado conmigo a través de este paisaje indómito, por haber observado sin prisas y por haberte permitido sentir. Sé que hoy en día detenerse y mirar con atención no es fácil,
y por eso tu tiempo tiene un valor enorme para mí. Sigo haciendo estos videos porque necesito compartir estas historias. Porque cada vez que observo el mundo salvaje con calma, descubro algo nuevo que también habla de nosotros. Porque creo que en medio de tanta prisa, recordar cómo funciona la vida en su forma más pura puede ayudarnos a entendernos mejor. Si este viaje te dejó pensando, si alguna escena se quedó contigo más tiempo del esperado, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que me permite seguir explorando, seguir preguntando y seguir contando estas historias con la profundidad y el respeto que merecen. Antes de despedirnos, me gustaría saber algo de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó de este recorrido por el Serengeti? ¿O hay algún animal, paisaje o historia del mundo salvaje que te gustaría que exploremos juntos en el próximo video? Gracias por acompañarme hasta el final. Nos volveremos a encontrar muy pronto en otra historia, en otro rincón del planeta, donde la vida una vez más nos estará esperando.